seguir entonces en este bonito lunes. Hay un mensajito por aquí interesante que me envía Orlando Bermúdez. Dice Bermúdez, ¿de dónde lo sacó? Vamos a ver. Maduro acaba de enviar a Cuba el tanquero Alicia, ese es el nombre del tanquero, lleno con gasolina y gasoil, completamente gratis. Va saliendo desde Amuay, Venezuela. Si usted está en una cola desde el viernes para surtir combustible en Venezuela, sepa que Maduro primero debe complacer a sus chulitos de Cuba. Reseña aquí este televidente, ¿no? Bermúdez. Saludos, Bermúdez. Concejal Bermúdez. Bueno, también algunos otros dicen aquí Arturo Creír, el alcalde, que esté pendiente de las vaguadas, dice así, porque en verdad el último aguacero que ha caído en San Cristóbal ocasionó daños en la parte baja de la ciudad. Por cierto, allá en el barrio La Playa, ese barrio La Playa que siempre está proclive para que el desbordamiento del río Tormes, ¿no? Bueno, doctor Casanova, nosotros dejamos una pregunta en el aire que quisiera saber, conocer. Turquía, nos importa a nosotros los venezolanos Turquía. ¿Por qué nos interesa Turquía? Dos, Erdogan, pues es conservador, diríamos de derecha, pero sin embargo tiene buenas relaciones con Rusia, con Maduro y otros partidos, otras organizaciones de izquierda en el mundo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Turquía es un país donde los derechos económicos son plenos para el ciudadano, de tal suerte que Turquía es una potencia económica, y en razón de ello, Venezuela es un comprador de productos de Turquía. Esa es la puerta que abrió Nicolás Maduro con los turcos en el cráneo ese que tienen de sustituir el producto americano. Pues entonces, así como le abrieron a Irán, así como le abrieron a China, así también le abrieron a Turquía las puertas para la colocación de productos turcos en Venezuela. Esto en relación a el hecho de que la producción en Venezuela no existe, entonces genera la importación de otros productos hacia Venezuela para que vengan a sustituir lo que previamente el gobierno ya liquidó, la producción nacional. Había algunos productos que venían en la bolsa CLAP, pero ya de Turquía. Sí, cómo no, y entonces la bolsa CLAP permite además el negocio de un negocio que ha venido siendo denunciado como corrupción, y por otro lado entonces creer que la bolsa que le vende al ciudadano, ese es un derecho ciudadano. No, el que le llega a usted con la bolsa es el que le lleva la miseria, aun cuando usted la pague, porque usted a lo que tiene derecho es a trabajar y a comprar en la bodega, en el supermercado, en el abasto, el producto, la marca y la cantidad que usted quiera, no la que le lleva el funcionario del PSUV. Y tiene por demás entonces Erdogan también relaciones con Rusia, relaciones amplias, sobre todo en los temas que tienen que ver con los temas estratégicos de la geopolítica. Militar más que todo. Sí, fundamentalmente. Entonces, es una suerte de autonomía que se ha venido manejando Erdogan, porque también tiene relaciones con países también que son de derecha. Entonces, es un poco jugar en su propia agenda, no hipotecado a nadie como pasa con Venezuela. Ahora, en este caso, pues, claro, nosotros estamos ahora, como se dice, pues en el stand-by. Maduro no sabe para dónde coger. Él, con tal de mantenerse en el poder, puede jugar a ambos bandos en este caso. Bueno, siempre lo ha hecho. Vale decir, el discurso antiimperialista de Nicolás Maduro es simplemente un discurso para aquel que quiera comprárselo, porque el mejor negocio que han hecho los americanos, escúchelo bien, el mejor negocio que en la vida pudieron haber tenido los americanos en Venezuela, lo lograron con Nicolás Maduro. El Chevron Texaco maneja el petróleo venezolano de forma monopólica, como si fueran dueños, y eso nunca lo hubieran logrado en un gobierno democrático. Lo logra con el caso de el gobierno de Nicolás Maduro, bueno, por todas las cosas que ya... Pero eso no es entregar nuestra soberanía. Bueno, es que la revolución entregó a Venezuela, la revolución venezolana entregó nuestra soberanía territorial con la inacción en la zona de reclamación, nuestra seguridad alimentaria la entregó. O sea, Venezuela no es un país soberano, Venezuela dejó de ser un país soberano hace ya mucho tiempo, como consecuencia de
las políticas que el gobierno revolucionario fue desarrollando, al punto que la política exterior de Venezuela en el marco internacional depende de la política internacional de Irán, la política internacional de los demás países, pero Venezuela no tiene su propia política internacional como en los tiempos democráticos. Entonces, el punto es ese, que Venezuela perdió su condición nacional. Fíjense, por ejemplo, que con eso Estados Unidos pues lo tiene a Venezuela pues tranquilo, porque a Estados Unidos lo que le interesa es el petróleo, y ahí lo tiene. Que por cierto, Chevron Texaco va a pagarle a los trabajadores que trabajen con Chevron Texaco $500 mensuales. Wow. $500 mensuales, cuando las empresas que están afiliadas a PDVSA y a PDVSA misma solamente le paga $40 semanales. Entonces ahí usted ve que sí se puede, con una empresa que no se roben la plata, sí se puede tener un salario superior. Chevron Texaco va a pagar $500 a los trabajadores que trabajen en su empresa. Y por demás, entonces, señalar que la soberanía alimentaria de Venezuela no depende de Venezuela. Venezuela no produce lo que va a consumir. De hecho, la producción está en caída libre, no hay capacidad de compra. El productor pequeño y mediano que todavía existe está en situaciones prácticamente de quiebra. La soberanía alimentaria de Venezuela está en manos de otros países, en manos de Colombia, en manos de Turquía, en manos de los países que tengan a bien traer productos baratos, y no sé qué tanta calidad pueda tener, porque el venezolano no tiene capacidad de compra. Tocó ese punto interesante, porque también los colombianos están prácticamente, en cierta forma, no protestando, pero sí, no ven con buenos ojos la relación tan directa colombo-venezolana, porque dicen que Venezuela, ¿qué es lo que le exporta a Colombia? No, es que eso se sabía, vale decir. Algunos de los que tuvimos participación en foros binacionales lo advertimos. En diciembre pasado, cuando fuimos a un evento en la Universidad Libre de Cúcuta, advertimos que la expectativa que tenía Colombia sobre Venezuela era una expectativa que luego de 7 años había cambiado. Vale decir, luego de 7 años Colombia y Venezuela son países distintos, ya no son los países que fueron, al punto que el colombiano tenía el recuerdo de la capacidad de compra del venezolano, pero era cuando el venezolano tenía capacidad de compra. El colombiano aspiraba el retorno de 30.000 personas diarias a Colombia a hacer mercado, circunstancia que no sucede, no porque el venezolano no quiera comprar, es que no tiene cómo comprar. Entonces, la expectativa de crecimiento comercial para el norte de Santander se vino abajo. Ahora bien, y esto es así porque Venezuela es una economía cerrada, Colombia es una economía abierta. Entonces hay un desfase entre esas dos economías. Yo siempre lo manifiesto, lo he planteado en los siguientes términos. Solamente el norte de Santander tiene 42.000 pequeñas empresas. 42.000 pequeñas empresas, solo el norte de Santander. Y Venezuela tiene registrado en el SAREN 46.000 en todo el país. Entonces, ahí tiene usted cómo... Qué gran diferencia, ¿no? La diferencia. En Colombia, por cada 20 colombianos existe una pequeña empresa. En Venezuela hay 7,5 millones de venezolanos por fuera de Venezuela. La impresionante cantidad de 11 millones de venezolanos viviendo con menos, sobreviviendo con menos de $100, y así sucesivamente cada sector. Entonces, en estas condiciones, pues es imposible que Colombia sienta que con Venezuela hay un repunte que pueda beneficiar socialmente, porque aquí es importante destacar, no hay desarrollo si la gente no supera sus niveles de pobreza. Y eso es lo que sucede entonces en Colombia. Colombia tiene un importante potencial de exportación que no encuentra reflejo en Venezuela. Y Venezuela pues no tiene tampoco la capacidad exportadora, porque la revolución liquidó el 80% de la industria nacional y no tiene políticas de reactivación económica frente a Colombia. Al punto que el gobierno habla, por ejemplo, de crear una zona económica binacional. Y eso no es otra cosa sino ir creando temas para ir posponiendo la tarea inmediata que tiene que tener, que es devolverle al venezolano la
la libertad económica. Dicho de otra manera, la constitución económica venezolana no se está cumpliendo en Venezuela. No se está cumpliendo en Venezuela. Es ahí el principal problema. Entonces, si usted no tiene sistema bancario a dónde acudir a buscar préstamos, pues imposible. Si el venezolano no tiene capacidad de compra, lo que usted saque a vender no lo va a poder vender. Mire, es impresionante, ya ha circulado por redes la semana pasada, los pequeños productores de tomate, ya ni siquiera los grandes, los pequeños productores de tomate, que dice que el producto se está quedando en la mata porque no hay compradores. El pequeño productor, ¿a quién le vende el pequeño productor? El pequeño productor le vende al pequeño mercado. Bueno, ese no está vendiendo porque no hay quien compre. Esa es la circunstancia de Venezuela, como consecuencia de una revolución por la que nadie votó, que es la implantación del modelo económico y social del socialismo cubano en Venezuela, que es el que estamos viviendo. Ahora fíjate, yo escuchaba al gobernador del estado la semana pasada decir que precisamente que Cúcuta, el departamento norte de Santander en general, la inseguridad campea por los cuatro costados y que incluso ya más bien los movimientos guerrilleros, varios, que son varios, siguen actuando prácticamente, si se quiere, libremente. ¿Será por las mismas políticas de Petro? Bueno, pero sin lugar a dudas, y la semana pasada acaban de celebración militar de las FARC el aniversario de la Segunda Marquetalia. Vale decir, en Colombia lo que fueron disidencias y guerrilla están nuevamente alzados en armas. En Colombia lograron agarrar la gente que tenían prontuarios delictivos y los convirtieron en una cosa que llaman los policías del campo, que no es otra cosa sino reclutando guerrilleros. En Venezuela, en Colombia, lo que está previsto es una confrontación de carácter militar si a tiempo no se actúa, entre otras razones porque en Colombia se tiene una concepción equivocada de que por la vía democrática pueden frenar la implantación del modelo socialista cubano en Colombia, porque la revolución que se implanta en Colombia es marxista. Entonces tienen una visión equivocada. Por vía de voto sale un demócrata, pero difícilmente un guerrillero va a salir por vía de los votos porque él llegó a destruir los elementos de la democracia, igual como sucedió en Venezuela. Pero yo estoy notando una diferencia enorme entre lo que es la parte comunicacional de Colombia y la de Venezuela. En Colombia los medios de comunicación dicen las cosas como son y de frente sin tanto problema. Bueno, es que así sucedió en Venezuela, hasta que fueron estableciendo políticas para ir cercenando los medios de comunicación. ¿Cuántas televisoras, Radio Caracas, cuántos periódicos? Siento que tuvieron 16 años, ¿no? Ayer Radio Caracas. Sí, cómo no. Y entonces, ¿qué sucede? Que los medios que son críticos al proceso revolucionario, todos fueron cerrados. De hecho, el gobierno impulsó 400 emisoras comunitarias para ir liquidando las emisoras comerciales y entonces el venezolano tenga la salsa permanentemente en una radio, pero ya no tiene noticiero y así sucesivamente. Y fue avanzando en la creación de desiertos informativos, municipios que no les llega información de ninguna naturaleza. Bueno, en el próximo segmento vamos a hablar un poco ya sobre Venezuela. Veremos cómo fue prácticamente la frustrada elección en la Universidad Central de Venezuela. Comerciales, ya regresamos.